Bueno, Datmin la fundamos hace ya 3 años y medio con un foco muy claro de data driven, como bien decías. Y efectivamente lo que hemos intentado es dar respuesta a estas compañías que lo que estaban buscando eran datos que aportasen valor a todas sus campañas publicitarias. Para ello lo que hicimos fue crear un marketplace que llamamos Aroa, donde estamos incorporando desde el primer día datos de fuentes que aportan calidad, relevancia y transparencia. Eso es lo que hacemos a día de hoy. Nosotros llevamos desde el primer momento captando datos de 3 fuentes fundamentales. La primera, datos del sector del comercio electrónico. El segundo es el sector de las fintech, que está creciendo mucho y que nos da datos muy granulares y que nos permiten tener información muy relevante del usuario. Y el tercero, datos de movilidad, muy relacionados con el concepto de smart cities y movilidad dentro de las ciudades. Lo que nos está permitiendo es conocer mucho mejor a ese usuario. Hoy estamos hablando de conocer al usuario y de enamorar al usuario. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Gracias a ese mejor conocimiento que nos dan los datos, lo que vamos a poder es tener una mejor comunicación con esas personas y lograr en definitiva que haya mucho más engagement y además no solo eso, sino que incluso la duración sea mucho más duradera en el tiempo entre la marca y el consumidor. La credibilidad es parte fundamental de todo esto, es decir, hay asociaciones que son muy claras. Cuando tú tienes el dato de un e-commerce que está vendiendo televisiones, está claro que ese retailer sabe mucho a nivel de electrónica de los usuarios, pero a partir de ahí es cuando entra tu papel, casi de consultor, en el que tienes que empezar a desgranar toda esa información y poder extraer datos que pueden ser muy interesantes y que a priori la marca o la agencia no ha caído en ellos. Te pongo un ejemplo rápido. El otro día estuvimos hablando con una marca de gran lujo, a la que le decíamos, tenemos datos efectivamente de gente del mundo del retail, y nos decía, no nos interesan la gente que, aunque sepáis, gente que está mirando televisores, lavadoras o frigoríficos. A lo cual yo le decía, puede que no te interese, pero si hay una nevera de 5.000 euros o una televisión o un home cinema de 4.000 euros, probablemente esa persona en concreto sí que sea target para ti. Con lo cual, por supuesto que la creatividad es muy importante y gran parte de ese ejercicio de creatividad es lo que pedimos a través de los briefings. Es decir, a día de hoy estamos en un mercado todavía muy maduro en el uso de los datos y en el cual parte de nuestro papel tiene que ser evangelizar, acompañar y educar al mercado en el uso de los datos. Por eso pedimos esos briefings y por eso intentamos aportar también mucho valor a la hora de ver cuáles son métricas y datos que tenemos a nivel de audiencias y que no todo el mundo, lógicamente, por la experiencia, sabe que están ahí y puede utilizarlos a servirse de ellos. Medición es una palabra muy importante, al igual que acabas de mencionar, transparencia, y son 2 de los pilares fundamentales en el que nosotros bajamos siempre en toda nuestra estrategia. Lo primero que tengo que decirte en esa parte de medición es que para nosotros es muy importante que el mercado entienda que el uso de los datos no tiene que ceñirse única y exclusivamente a las campañas de performance, que por supuesto sí, pero el dato aporta muchísimo valor también en todas esas campañas de branding, en esa parte del funnel en la que no tienes por qué hablar solo de performance, de resultados, sino que puedes hablar de cómo ese dato puede estar influyendo dentro del Customer Journey en una primera fase, en la fase de casi de consideration, porque es una parte muy importante en todo esto. A partir de ahí nosotros no solo medimos, sino que estamos internamente empezando a medir cómo una misma campaña utilizando un presupuesto con datos y otro sin datos, qué es lo que estamos viendo y cuál es el uplift respecto a campañas en las que no utilizamos ningún tipo de datos. Y te puedo decir que en algunos casos las diferencias son muy notables. En recuerdo de marca, en engagement, en cobertura e incluso en performance. Pero insisto, todas esas mediciones hay que hacerlas no basadas en una campaña, sino en un largo recorrido y teniendo KPIs muy claros que vayan más allá del performance, sino que cubran todo el funnel que a día de hoy se utiliza en la industria publicitaria. El Estado te diría que sí que es embrionario, es decir, sí que es verdad que estamos bastante retrasados respecto a los mercados más avanzados, como podrían ser los mercados nórdicos, mercado de Reino Unido o por supuesto Estados Unidos, pero es verdad que la evolución es muy positiva. Hemos detectado desde los últimos 18 meses en adelante cómo no solo el nivel de adopción está incrementándose mucho, sino el nivel de interés. Es decir, muchas empresas que a día de hoy no tienen una estrategia clara de data driven o están dando sus primeros pasos, pero que sin embargo sí que ves una clara intención para el 2020 a la hora de empezar a implementar todas esas estrategias de data driven. Y por supuesto,
Todo esto difiere mucho de sectores, es decir, hay sectores como el travel, por ejemplo, donde el dato es un pilar básico a día de hoy y están trabajando mucho, y otros sectores donde van más retrasados. Ese es parte de nuestro trabajo, el ayudar y el fomentar a que esa evolución en el año que viene sea mucho más rápida de lo que ha sido el año pasado, aportando más datos, ayudando más en esa parte de evangelización, de formación y de dar a conocer todas las bondades del dato. Y por último, trabajando conjuntamente con las tecnologías más punteras que hay a nivel mundial para que entre todos ayudemos a que la adopción del dato en el mercado publicitario español sea muy rápida.